Hola a todos, ¿cómo están? Soy Josefina Danuzzi y hoy vengo a hablarles sobre una situación que suele darse en las casas en las que hay pequeños deambuladores dando vueltas por ahí. ¿A qué llamamos deambuladores? A aquellos niños pequeñitos de alrededor de 18 meses, más o menos, obviamente, que ya tienen bien incorporado, ¿sí?, el acto de caminar y de deambular, justamente. Suele darse más o menos en una ventana de tiempo entre los 18 a los 36 meses, puede empezar antes o después, puede terminar antes, terminar después. No termina el hecho en sí de caminar, pero sí este concepto de deambular, de estar todo el tiempo desplazándose, investigando, explorando. ¿Cómo relacionamos esto con el hecho alimentario? Bueno, nosotros venimos acostumbrados a que los primeros meses de vida el bebé toma el pecho o el biberón a UPA de un cuidador generalmente. Y después empieza la alimentación complementaria, que la mayoría de los cuidadores eligen sillitas y entonces están en un espacio contenido durante un tiempo puntual, ¿sí?, que tiene un inicio y que tiene un fin muy pautado. Pero luego, a medida que crecen y que empiezan a obtener autonomía, el lugar de la comensalidad comienza a cambiar. Y las familias quieren justamente construir esto, construir la comensalidad, que el momento de las comidas sea todos juntos, en la medida de lo posible, alrededor de una misma mesa. Y esto viene aparejado con el cambio de sillita en muchos casos. En algunos en los que usan la sillita alta con bandeja, que no es tipo booster, que no se saca y no se puede adaptar a distintas alturas, pasan a sentarse en una silla común y corriente. Y en el caso de los niños que tienen booster, bueno, pasan en la parte del asiento de la sillita a la silla para poder estar más a la altura de la mesa. Esto trae siempre muchos cambios, ¿sí? Una nueva adaptación por parte de ese niño al momento de la comida, que ve que está con otro panorama, ¿sí?, muy distinto al de antes. Generalmente cambian, ¿sí?, alguna vajilla también en la que suele presentarse los alimentos. Esto viene de la mano también de las capacidades de gestión que se van modificando, también se van volviendo más detallistas. Y lo que suele suceder es que al tener esta libertad que por ahí no tenían antes, o era otro tipo de libertad que tenían, porque no se recomienda que estén tampoco durante la alimentación complementaria, hablo, sí, sentados, atados e inmovilizados, que tengan dentro de un marco seguro cierta movilidad, sí, y autonomía, es la idea, lo que se promueve, pero cambia, toda esa autonomía y esa libertad pasa a ser exponencial al momento de sentarse a la mesa. ¿Y qué sucede? Estos pequeños deambuladores, ¿sí?, están caracterizados por tener el movimiento libre a flor de piel, por querer explorar, porque claro, ya dominan el arte de manejar, de desplazarse, por ahí hasta empezar a correr, empezar a dar los primeros saltos, trepar y poder alcanzar lugares y cosas por ellos mismos que antes no podían, o todo también lo veían desde otro panorama, desde arriba de un cochecito, desde una sillita, un booster, desde los brazos de mamá, papá o de su cuidador, ¿sí? Y para llegar a algún lugar que le interesaba, primero tenía que comunicarlo, lograr que el otro pueda entender ese mensaje y que lo lleven hacia ese lugar. Ahora puede hacer todo por sí mismo y eso implica que todo le llame mucho más la atención y que esté en un primer lugar, ¿sí?, de curiosidad, justamente el explorar y no la alimentación, que venía siendo un momento, generalmente, sí, siempre hay casos, pero que venía siendo un momento de prioridad la alimentación. Y ahora ya no lo es tanto. O puede ser que pase a formar, sí, parte del mismo top 10, ¿sí?, el primer lugar, ambos, la exploración y la alimentación, en el mejor de los casos. Pero la mayoría de los casos lo que suele suceder es que el momento de la comensalidad es un momento de intermitencias, ¿sí? ¿Qué significa esto? Servimos la comida en la mesa, el olor, el horario, el hambre, ¿sí?, el llamado a la reunión, todo esos son estímulos positivos para que nos sentemos alrededor de la mesa en familia. Bueno, perfecto, comienza el momento y puede pasar 1 minuto, 5, ¿sí?, o segundos, y que ese niño ya quiera bajarse y pueda bajarse por sí mismo, dependiendo obviamente de la elección
de silla de contención que haya en esa familia, pero en la mayoría de los casos ya a esta edad tienen la autonomía para o subirse o bajarse solos de esa silla. Y ahí empieza el tema, ahí empieza el no saber qué hacer por parte de los cuidadores, ¿sí? ¿Qué hago? Lo llamo, le digo, no, sentate hasta que no terminás de comer, no podés bajar a jugar con el autito, a jugar a la pelota, a ir al patio, a dibujar. Y nosotros generalmente venimos de un proceso de alimentación previo, ¿sí? En el que recomendamos favorecer la autonomía, recomendamos favorecer la autorregulación, si estamos ofreciendo alimentos reales, ¿sí? Y saludables, que es la idea, nosotros ofrecemos esa autonomía para que puedan reconocer sus señales internas del organismo de cuándo tengo hambre, con qué sacio ese hambre y cuándo está saciado, ¿sí? Y en eso, para emitir esas señales, el cuerpo tiene un tiempo, tiene pasos previos. Y nosotros, brindándoles autonomía y seguridad, estamos propiciando esa relación natural entre el organismo y el alimento. Pero ¿qué pasa cuando llegan estas intermitencias en la comensalidad a la hora de sentarse a la mesa? Si nosotros no dejamos que esto suceda, que ellos empiecen a conocer estas nuevas capacidades que tienen y estas nuevas necesidades que tienen, ¿sí? Porque esa capacidad viene de la mano de la necesidad de explorar por ellos mismos, estaremos sin quererlo, inconscientemente por ahí, viciando un poco ese mecanismo de hambre, saciedad y de autorregulación que estuvimos propiciando previamente durante los primeros meses de alimentación complementaria. Entonces, más allá de que muchas familias se mueven con rutinas, con horarios estrictos y específicos que hay que cumplir, ¿sí? Porque las actividades de los integrantes de la familia llevan a eso y es necesario. Por ahí es una buena forma tratar de ofrecer alimentos en dos variantes, ¿sí? Por ejemplo, alimentos que sean altos en densidad de calorías, es decir, de energía y de nutrientes en pequeñas cantidades, para que cuando ese niño se siente a la mesa por 1 minuto o por 2 minutos, ¿sí? En el caso de los niños que son más movedizos, bueno, en 1 o 2 bocados tengan buena cantidad de nutrientes, ¿sí? Y de energía que necesitan para justamente poder sostener todo ese movimiento previo y posterior que van a tener. Y después, si justo ese momento de la comensalidad, el almuerzo, tiene que ser un almuerzo medio reducido en tiempo porque hay que seguir con las actividades familiares, bueno, al menos comió algo que le dio saciedad por el momento. Y después vendrá el tiempo en el que pida más alimento. Por ahí al principio es a la media hora, pero después se va regulando todo y va a ser más espaciado el momento en el que vuelva a pedir alimento, ¿sí? Otra opción que tenemos es si el almuerzo, por ejemplo, yo hablo del almuerzo, pero puede ser la cena, la merienda, el desayuno, ¿sí? Otra opción que tenemos es que si esa comida no viene seguida de alguna actividad, ¿sí? Si viene seguida de un momento más flexible, que estamos en casa sin ninguna rutina puntual, pautada, bueno, podemos ofrecer lo que se llama finger food, que son alimentos, preparaciones, mejor dicho, que puedan comer, agarrar con la mano sin necesidad de cubiertos y demás, y que se lo puedan llevar a ese momento, a ese lugar que quieren explorar. Porque la realidad es que en la mayoría de los casos lo que sucede es que si en el momento de la comensalidad seguimos ofreciendo e invitando a la comensalidad, pero se distraen o se acordaron que dejaron un juguetito en otra parte de la casa y lo quieren ir a buscar y dejamos que los busquen, lo más probable es que a los segundos o al minuto o a los 2 minutos vuelvan a la mesa a seguir comiendo. ¿Puede suceder que se vuelvan a ir? Sí, puede suceder muchas veces, ¿sí? Pero si nosotros brindamos esa libertad, esa autonomía, ellos van a empezar a relacionar el momento de esa comensalidad nueva, diferente, familiar, con un momento también de libertad y no de obligación. Y va a ser más placentero para todos porque ellos van a saber que pueden comer, pero que también tienen la posibilidad de bajarse e ir a explorar eso que les surgió como una necesidad imperante en el momento que deben saciarla y después pueden volver de nuevo a sentarse a la mesa a comer o la otra opción, llevarse ese alimento hacia ese lugar y quedarse en ese lugar comiendo ese finger food, ¿sí? Por ejemplo, muffins, panquequitos, prepara croquetas, ¿sí? Redondas o en formas de bastones,
milanesa. Una milanesa es algo que se pueden llevar si consumen carne, una milanesa de carne o si no una milanesa de vegetales, ¿sí? Que sigue siendo un alimento que puede ser un alimento muy rico en nutrientes en un pequeño bocado, ¿sí? A un medallón de calabaza lo podemos rebozar con una mezcla de harinas, ¿sí? Mezcla de pan rallado integral, con semillas molidas, con avena. Se le puede poner un montón de opciones para volver un pequeño bocado muy nutritivo, ¿sí? Y para eso, para cerrar el concepto, les voy a nombrar algunos alimentos que son aliados para este tipo de preparaciones que podemos empezar a ofrecer en estos casos, ¿sí? Por ejemplo, harinas de legumbres, harinas de frutos secos, ¿sí? Ofrecen mucha más energía y muchos más nutrientes que harina de trigo común, ¿sí? O harina integral común. Probar otras harinas. Semillas molidas colaboran muchísimo, ¿sí? Grasas de calidad, utilizar paltas, utilizar, por ejemplo, untables de frutos secos, untables de semillas, untables de mezclas de ambos también aportan mucha densidad energética y de nutrientes. Estos son, bueno, semillas, como les decía, también en forma de untables solas o molidas o en los rebozados, ¿sí? Fruta deshidratada, procesada, ¿sí? También de acuerdo a la capacidad de gestión, puede ser en trocitos, en una trufa, en un muffin, en un panquequito. Hay muchas opciones para volver un pequeño bocado muy nutritivo y estos tienen que ser unos de nuestros aliados para estos pequeños deambuladores. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima.